Yo soy nieto de un desaparecido en el año 1936 en la comarca del Bierzo y el hecho de exhumar una fosa yo creo que simbólicamente representa muchísimas cosas más, ¿no? En mi caso yo recuerdo durante 2 días un grupo de arqueólogos estuvo buscando el lugar donde estaba la fosa de mi abuelo, no aparecía, quedaban pues 4 metros para buscar, que ya estábamos pensando igual la carretera que se había ensanchado se los había llevado de allí. Y de repente el operador de la excavadora, la tierra cuando se remueve, que a mí es una cosa que me impresionó mucho, tarda 150 años en volver a estar compacta. Entonces la tierra tiene memoria, ¿no? Digamos. Y el operador de la excavadora de repente notó que cuando metía el cazo iba más rápido por eso, porque era tierra más frágil. Y dijo, aquí hay algo. Y cuando sacó el cazo de la excavadora había una bota, ¿no? Y fue muy impresionante, porque una bota que es un elemento hecho por un ser humano. Y yo en ese momento me acordé de mi abuela. No me acordé de lo que había ahí, sino de lo que había sufrido mi familia por lo que había ocurrido ahí, ¿no? Entonces, la exhumación de una fosa tiene un punto de reparación. También es un diálogo donde los muertos cuentan lo que les han hecho, porque cuando uno de esos cráneos está mostrando sus 2 orificios de bala en la cabeza, está contando que es un asesinado, es decir, es darle una oportunidad de contar lo que le han hecho. Y luego hay como un diálogo entre los vivos y los muertos, ¿no? Lo que se perdió allí, que es en lo que yo pensé, mi abuela que con 6 hijos, mi padre que cumplió 10 años 2 días después de que asesinaran a mi abuelo, y la más pequeña que tenía 6 meses, mi abuela, a la que le quitaron todo, tuvo que sobrevivir en un pueblo que estaba gobernado por los que habían disparado esas pistolas, ¿no? Entonces yo, en ese momento lo que más pensé en ella, había muerto 2 años antes, pero la exhumación tiene muchos elementos de reparación y luego en un país donde el pasado ha sido un tabú, también tiene algo muy fuerte de catarsis, ¿no? Cuando un grupo de voluntarios, arqueólogos, forenses llega a un pueblo donde hay un secreto que todo el mundo conoce, pero es un secreto, y de repente pulverizan el secreto, ¿no? Y lo que antes se hablaba en privado sale a los espacios públicos, y eso tiene mucho que ver con ese agujero en el olvido, es decir, con la exhumación como una metáfora de ese agujero en el olvido que hace que el pasado llegue al presente. Personalmente me ha cambiado mucho la vida, quiero decir que desde que yo, por casualidad, en marzo del año 2000 di con un hombre que sabía más o menos por dónde estaba la fosa de mi abuelo, ha cambiado la vida. Yo estoy sentado delante de esta cámara por algo que ocurrió hace 75 años, ¿no? Lo cual es la demostración del peso que tiene el pasado en el presente y cómo algo así te puede marcar la vida, no solo la mía, sino la de mucha gente, ¿no? Pero es algo muy... Las familias que perdieron la guerra, que sufrieron lo que sufrió mi familia, durante 40 años estuvieron castigadas, ¿no? Incluso muchas llegaron a desarrollar un sentimiento de culpa, un sentimiento de inferioridad, porque realmente eran inferiores. Aquí se estableció casi un apartheid, donde los vencedores tenían todos los derechos y los perdedores de la guerra tenían derecho a servir a los vencedores, a vivir y poco más, ¿no? Entonces esa situación social acaba creando una cultura, ¿no? Una cultura entre las familias que pierden la guerra. Y ellas mismas acaban avergonzándose a base de ocultar lo que han sido. Incluso el hecho de que gente como mi abuela o mi padre, que tenía 10 años, que se enteró perfectamente de lo que le ocurrió al suyo, tuviera que cavar dentro de su propia memoria una fosa y esconder allí los recuerdos de esos crímenes, porque igual que a mi abuelo le había causado la muerte su participación política por una escuela pública y laica, que era por lo que él luchaba en su pueblo, el hecho de haber sido testigo de esos crímenes pues te podía causar muchos problemas en la vida, ¿no? Entonces, cuando uno hace una exhumación, también tiene un montón de componentes terapéuticos, ¿no? Está reparando muchas cosas, está levantando del suelo a alguien que puede tener la cabeza muy alta, porque lo único que hizo es luchar por mejorar la sociedad. Hay un montón de... Y luego hay un dibujo de Castelao, un intelectual gallego que murió en los años 50 en Buenos Aires, que hizo una serie de dibujos durante la guerra que se llamaban Galicia Mártir, y uno nos lo llevó una vez a una excavación un minero muy enfadado, que diciendo que era una vergüenza, que cómo la transición española había dejado esto a un lado, y se fue al coche y nos trajo un póster, ¿no? Y en ese dibujo se ven
un grupo de civiles que están echando cadáveres en una fosa común. A la derecha del dibujo se ven unas cruces a lo lejos, hasta lejos de un cementerio, y debajo dice una leyenda, tiene una leyenda escrita que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas, ¿no? Y nosotros cuando vi eso me estremecí, porque realmente para mí eso representaba exactamente lo que estábamos haciendo o lo que está haciendo el proceso social de recuperación de la memoria, ¿no? Ahí hay una semilla de la primera democracia que hubo en España, y sin esa raíz la democracia española es más débil, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que tiene un componentes políticos, históricos, terapéuticos, sociales de todo tipo, culturales, tiene que ver con esa semilla, ¿no? Y por eso yo creo que el hecho de hacer una exhumación es importantísimo, no solo por una cuestión igual más personal, ¿no? De una familia que culturalmente está preparada para enterrar a sus muertos en un determinado lugar, sino porque socialmente eso produce un efecto muy importante, ¿no? Y es el hecho de que el pasado no puede ser un tabú en ninguna sociedad, sea cual sea tan triste como ha sido el pasado de España, ¿no? Entonces todo eso tiene es casi como un hilo que va todo lo contrario del discurso que dice que esto reabre heridas. O sea, las exhumaciones en el fondo están haciendo, que es como un hilo que va suturando cosas, ¿no? y que en el fondo está cambiando la sociedad, ¿no? Por debajo. Nosotros buscamos a los desaparecidos, digamos que en el ámbito donde nos movemos pues están los expresos y las expresas, las familias de los bebés robados, pero hay un montón de víctimas invisibles, ¿no? Que son esas mujeres que tenían que saludar, como mi abuela, sonriendo al asesino de su marido, ¿no? En un país donde hoy, si alguien pone una foto de un preso de una banda terrorista, puede ir a la cárcel, y al mismo tiempo el Estado permite que haya una fundación Francisco Franco cuyo principal objetivo es enaltecer la figura del responsable de esos crímenes, ¿no? Entonces, con esa doble moral que yo creo que tiene que ver precisamente con esa fractura de una clase dominante dividida en dos partidos y cómo esos dos partidos han preferido focalizar la atención pública en unas víctimas para esconder a otras, pues yo creo que eso es un elemento emergente, pero hay mucha gente, o sea, las víctimas invisibles, yo lo soy, yo tengo 45 años, el año que murió Franco, aunque sea una cosa que pueda parecer anecdótica, pero era un síntoma del país en el que vivíamos, cuando Franco muere en noviembre del año 1975, yo estoy estudiando quinto de enseñanza general básica y estoy con mi mano izquierda, porque soy zurdo, atada a una silla, porque es la mano del diablo. Y ese profesor que me daba clase me está obligando a escribir con la mano derecha, porque es lo correcto. Quiero decir, esa reeducación, que fue una de las bases del franquismo, se ha seguido aplicando, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tiene que crujir, pero todavía hay muchas dificultades. Si uno ve aquí mismo en este congreso, hay un montón de estudiantes extranjeros que están haciendo, jovencitos, que están haciendo tesis doctorales sobre esto. ¿Cuántos hay españoles?